ella fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas la prepararon. Mis hermanos, Dios les bendiga, muy buenas noches. Estamos acá ya, espero yo, llegando hasta sus hogares o quizá algunos todavía en el trabajo, allá donde se encuentren, les bendecimos en el nombre de Jesús. Muy contentos por esta oportunidad y el poder compartir esta enseñanza si el Señor nos lo concede. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día. Venimos delante de ti, Señor, en esta hora, rogándote un espíritu de revelación y de sabiduría por el cual, Señor, entendamos tu buena palabra. Permite, Señor, que podamos discernir el tiempo que vivimos y asimismo, como dice la Escritura, podamos saber lo que tenemos que hacer. En el nombre de Jesús te lo suplicamos y te damos gracias. Amén. Bueno, como habíamos platicado hoy por la tarde, les invitamos a que en esta oportunidad continuemos desarrollando el tema acerca de los 7 vencedores en una quinta parte. Y para poder introducirnos recogiendo algunas espigas de donde hemos tenido algunos textos como base para ir desarrollando este tema, quisiera recordar lo que dice Romanos 8:29, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hemos enfatizado cuán importante es que tengamos presente nosotros los cristianos que dentro de los propósitos de esa inmensa salvación que nos dio el Señor Jesucristo, es uno, quizá el más importante, es que es el deseo de Dios que nosotros seamos hechos conforme a la imagen del Hijo. Y de ahí que Él, definitivamente, el Señor Dios Todopoderoso, trabaja en nuestras vidas habiéndonos dado lo que más amaba, Jesucristo nuestro Salvador, y por lo tanto, Él mismo es el que haciendo su obra no nos va a desamparar, pero nos deja bien claro en el verso 31 y 35 lo siguiente: ¿qué añadir a esto? Si Dios está a nuestro favor, ¿quién podrá estar contra nosotros? Como quien dice, esto me lo propuse yo. Digamos que de alguna manera parafraseo, ¿verdad? Lo que nos dice acá el Señor. Esto me lo propuse yo estoy con ustedes, mi obra son ustedes. Es mi deseo que ustedes lleguen a ser conforme a la imagen del primogénito, Jesucristo. Y entonces Él nos deja ver que nosotros, con el favor de Él, estando Él a favor nuestro y por nosotros, tenemos que vencer 7 cosas. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Estas son 7 cosas que, interesantemente, si con el favor del Señor nosotros vamos venciendo una a una de estas, entonces llegaríamos al cumplimiento de Romanos 8:37, donde dice, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es decir, vencemos tribulación, primer vencedor, digámoslo así. Vencemos la angustia, 2. Vencemos persecución, 3. Y así sucesivamente. Hasta que entonces se nos conceda, digámosle de esta forma, el título de más que vencedores. Ahora, interesante que cuando vemos Apocalipsis 2:7, 2:11, 2:17, 2:26, 3:5, 3:12 y 3:21, precisamente se hace alusión a varias situaciones que debemos vencer. Y lo que nos ha venido sorprendiendo nuestro Señor Espíritu Santo es que de cada iglesia, Éfeso, Esmirna, hoy veremos Pérgamo, y así, mencionando las 7 iglesias que estaban allá en la península de Anatolia,
en cada una de estas hay cosas que hay que vencer y entonces dice el que venciere o el vencedor. Concatenando por la revelación que nos concede el Espíritu Santo, nos hemos ido dando cuenta que va coincidiendo con lo que decía el libro de Romanos, por lo menos hasta ahorita, hasta donde el Señor nos lleva, ¿verdad? De tal forma que cuando miramos las circunstancias que hay que vencer, espiritualmente hablando, en la atmósfera de Éfeso, nos encontramos que hay que vencer tribulación. Cuando miramos Esmirna, hay que vencer angustia. Y hoy, en el estudio que estamos ya por entrar a la parte principal de este día, en la iglesia de Pérgamo, miraremos que hay que vencer la persecución. Muy bien. Vámonos entonces de lleno a ver al vencedor en Pérgamo. Este aparece descrito en Apocalipsis 2:17. Me gustaría leer el verso 2:17, pero me voy a adelantar un poquitito a un texto que me interesa mencionar para que notemos cómo es que concatena que el vencedor en Pérgamo principalmente lo que debe vencer es la persecución. Dice el verso 17, el que tenga oídos, oiga este mensaje del Espíritu a las iglesias. Al vencedor le daré un maná misterioso. Le daré también una piedra blanca con un nombre nuevo grabado en ella que solo conoce el que lo recibe. Pero es bien interesante que en el verso, déjeme ver, aquí está, siquiera leemos desde el 12 y el 13. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto, yo sé dónde moras, mire lo que dice, donde está el trono de Satanás. Qué terrible, hermano. Mire, el enemigo de nuestras almas definitivamente molesta en todos lados. Hasta en la iglesia se mete, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda. Sin embargo, hay lugares donde tiene asentado su trono. Hay lugares que incluso son famosos, no voy a decir el nombre, ¿verdad?, de un lugar aquí en Guatemala, pero el lugar hasta se ha vuelto famoso por un brujo en su momento, pero que después de este se fueron instalando muchos brujos en una región de Guatemala. Y entonces ahí definitivamente se nota, digamos, un mover de las tinieblas muy fuerte. Recordemos que dice la Escritura que Satanás, que el Señor lo reprenda, es el príncipe de este mundo. Claro, a aquellos que no le han entregado su vida a Cristo. Porque cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, somos cambiados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ya el enemigo no tiene suerte ni parte con nosotros. Sin embargo, el que está sin Cristo sí está bajo el dominio de las tinieblas todavía. Entonces aquí, al vencedor de Pérgamo, le dice, guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Entonces, vemos que definitivamente, hermano, como le comentaba, hay lugares donde el enemigo realmente se va asentando. Le voy a contar una experiencia que nosotros hemos tenido acá en la calle, que es la calle real, acá de Chimaltenango, literalmente acá enfrente de la iglesia, le diría 1.5 cuadras, 2 cuadras para arriba y como 1 o 2 cuadras para abajo. Fíjese que en algunos momentos nosotros hemos salido a orar y a ungir esta área, estas digamos 3, 4 cuadras acá, cerca de la iglesia, porque se han dado de repente demasiados accidentes, muchos accidentes en algún momento. Y entonces no es normal que solo en este pedacito, no es una carretera, digamos la Interamericana está detrás de la iglesia, no estamos en una calle, digamos, con un trazo inconveniente, no, la calle es bien ancha. En fin, lo que le quiero decir es de que el Señor nos movió en más de alguna oportunidad a salir a orar y a reprender todo espíritu de muerte, todo accidente en el nombre de Jesús y a ungir las calles. Y bendito y glorificado sea el Señor, a Él la gloria.
hemos visto cómo el Señor nos ha guardado y pues hemos notado cómo después de la oración, por gracia del Señor, el enemigo ha sido reprendido. Eventualmente han pasado algunas situaciones, sin embargo, pues creyéndole al Señor y como dice allá Romanos 8, si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué le quiero decir con esto? Que realmente ahí lo que Dios está diciendo figuradamente a la atmósfera de Pérgamo es, yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Note que no le dijo el Señor, vete de ahí. No, el Señor le dijo, sé que ahí está el trono de Satanás, sé que hay un dominio ahí, quizás se le podría considerar un principado en esa región donde tú estás, pero el Señor no dice vete, sino que lo que dice es sé vencedor, tienes que vencer esa situación. El enemigo va a estar fastidiándote, pero tú vas a vencer. Ahora, si nosotros resumiéramos en una palabra esa situación, yo diría que ahí entonces en la atmósfera de Pérgamo, podríamos decirlo así, como una persecución del enemigo. ¿Por qué? Porque Él está ahí está su trono, Él es el que está gobernando esa región. Y vuelvo a la carga, así hay algunos lugares, hermanos, donde el enemigo ha ido sentando su trono y que hay hijos de Dios aún ahí que batallan, pero que Dios por eso nos deja ver acá. Volvamos entonces al texto de Apocalipsis 2:12, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. ¿Y quién tiene la espada aguda de 2 filos? El Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la espada aguda de 2 filos? La palabra de Dios. Entonces, si Dios está con nosotros y Él tiene la espada de 2 filos, ¿quién contra nosotros? Acá recordarán ustedes que hemos estado conversando acerca de la forma como la palabra del Señor Él nos la concede. La palabra espada, la palabra semilla, la palabra agua, 7 planos de la palabra. Pero obviamente la palabra espada definitivamente es para entrar en guerra en el nombre de Jesús. Como cuando el enemigo se presentó las 3 veces delante de nuestro Señor y el Señor lo que sacaba era la palabra espada, diciéndole escrito está. De tal forma que nosotros, los cristianos del tiempo final, desde siempre, pero especialmente en el tiempo final, tenemos que ser diestros en la palabra del Señor, en el escrito está, sabiendo que quizá en algún momento vamos a sufrir persecución. Recuérdese usted que en la palabra del Señor se nos deja ver que muchos finales se asemejan a los principios. Y cuando vamos a ver el principio de la iglesia fue perseguida. Quiere decir que en el final del tiempo, muy probablemente, bueno, no probablemente, es que ya lo estamos viendo, vendríamos a ser perseguidos. Mire, solo ahorita que el gobierno acá en Guatemala se le ocurrió la idea de coartarnos nuestra libertad para buscar a Dios, y eso está en la Constitución. En el estado que puso nuestro gobierno actualmente, no debería habérsenos quitado, habérsenos privado si queremos nosotros estar las 24 horas en la iglesia, porque hay libertad de culto. Pero ¿qué hizo el gobierno ahorita? Se le ocurrió decir que hasta las 8 podemos estar, y ridículamente los bares, los restaurantes y otro montón de cosas abiertos hasta horas más tarde de la noche. Es impresionante, es tan absurda su disposición. Pues a mí me parece que detrás del que se le ocurrió eso, definitivamente está el enemigo. Y ahí va a ver por qué se lo digo. Bueno, mejor se lo comento de una vez, aunque más adelante vamos a ver si, bien, vamos en buen tiempo. Le voy a mostrar con pie de imprenta, pero ¿sabe qué significa Satanás? El que se opone. Entonces ahorita nosotros miramos esto, se nos están oponiendo a que nosotros busquemos del Señor. Y vuelvo a la carga, y no piense usted que estoy llamando a rebelarnos, no, porque nosotros lo que estamos haciendo ahorita es acatando esa disposición
viniendo a hacer el culto al Señor a las 6:30 de la tarde, ustedes saben, nos toca correr, porque por eso es que el Señor nos dice, van a vencer, no los voy a dejar solos. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, gracias a Dios, en el nombre de Jesús. Bueno, entonces aquí es impresionante también, y yo quisiera que notemos esa cuestión de la evolución, porque dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto, el que tenga oídos, verso 17, perdón, oiga este mensaje del Espíritu a las iglesias. Al vencedor le daré un maná misterioso, dice esta versión. Eso me llamó mucho la atención, porque el maná también es figura de la palabra. La palabra espada para batallar, para pelear en el nombre de Jesús, con el escrito está. Pero el que entonces entra en batalla y con el favor del Señor vence, Dios le da otro tipo de palabra revelada, porque dice que le da un maná misterioso. Un mensaje que Dios toma de sus secretos y los pasa a misterios. Mire qué galardón más hermoso de el vencedor en la atmósfera de Pérgamo. Que el Señor entonces viene y dice, bueno, estos están siendo perseguidos por Satanás. Mire, más o menos cuando se le presentó a Job el enemigo y pidió zarandearlo, o como cuando a Pedro y a los 11 apóstoles con él, ¿verdad? Que pidió zarandearlos. Recuérdese usted que el Señor Jesús se lo dijo al apóstol Pedro, Satanás ha venido a pedirlos, no solo a Pedro, a los demás, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y así después vuelvas y fortalezcas a los demás. Quiere decir que a todos sufrieron persecución en algún momento, y todos vencieron, gracias a Dios, excepto Judas, ¿verdad? Pero nosotros por eso estamos siendo advertidos proféticamente por el Señor para que podamos vencer. Y yo quería que usted viera el galardón. ¿Cuál? Que nos van a dar un mensaje que viene del cielo, una revelación de los misterios de Dios. Le daré también una piedra blanca con un nombre nuevo grabado en ella que solo conoce el que lo recibe. Esto yo me gozaba mucho porque pues considero que el Señor me dejó ver de alguna manera un ángulo de este galardón. Y perdone que le estoy hablando del galardón primero, pero así me lo puso el Señor, tal vez para que después usted no se me asuste. Y mejor piense en el galardón, ¿verdad? Porque es lindo. Le daré también una piedra blanca con un nombre nuevo que en ellas que solo conoce el que lo recibe. Bueno, ¿qué significará esa parte del galardón que nos den una piedra blanca con un nombre nuevo que solo lo va a conocer el que lo recibe? Es decir, con el favor de Dios, en el nombre de Jesús, nosotros vamos a ser vencedores. Muy bien, yo voy a ser vencedor. ¿Cuál va a ser mi galardón? Que me van a dar una piedra blanca que va a tener un nombre. Pues yo digo que ese nombre va a ser para mí. Recuérdese que el nombre en la palabra representa naturaleza, y cuando Dios lo cambia, lo que está diciendo es, te cambio tu naturaleza. Ahora, ¿por qué me refiero yo entonces que el Señor nos va a transformar? Porque allá en Primera de Pedro 2:5, recuérdese usted que dice la Escritura, también vosotros como piedras vivas. Entonces, ¿quiénes son las piedras? Nosotros. Somos piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. No sé si todo está bien ahí, veo como borrosa la transmisión, ¿está todo bien? Bueno, a ser entonces mi dispositivo. Ok, entonces les decía, el galardón del vencedor de la atmósfera de Pérgamo incluye el que le den una piedra blanca. Yo diría entonces que cuando vencemos en el nombre de Jesús, ¿sabe qué está pasando? Cuando vencemos la persecución de Satanás, que a veces se presenta en nuestras vidas, hermano, que el Señor lo reprenda. Pero por eso, vuelvo a repetirlo,
tan importante tener presente Romanos 8:35 en adelante. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que en el nombre de Jesús no debemos de asustarnos. Recuerden que incluso entre las 7 cosas que hay que vencer es precisamente la angustia. El vencedor vence la angustia en el nombre de Jesús. El vencedor aquí vence la persecución. Y eso le hace candidato, y más que candidato, si vence, lo hace merecedor del galardón que le den la piedra blanca. Pero si Pedro dice que nosotros somos piedras vivas y lo que Dios da es una piedra blanca a nosotros, lo que yo creo que está diciendo es, miren, conforme ustedes vencen, o cuando terminen de vencer la persecución, ¿cuál va a ser su galardón? Les voy a emblanquecer su vida. Los voy a purificar y les voy a dar esa vestidura blanca. Esa se menciona incluso como vestidura literal, me parece que en otra atmósfera de los vencedores. Y yo creo esto porque además quiero contarle que la palabra piedra que aparece acá desde el griego es Cephos. Y mire cómo se describe, como lisa por el uso. ¿Acaso no hemos predicado, incluso no hemos escuchado de David, que cuando él elige sus 5 piedras, las toma del arroyo, pero piedras lisas, piedras que ya habían sido procesadas, piedras que iban a servir incluso para derrumbar gigantes? Entonces, cuando aquí dice el Señor, le daré también una piedra blanca, yo creo que lo que Dios nos está diciendo es, dentro de su galardón va a ser que como serán vencedores, ya incluso desde aquí, en el nombre de Jesús, vamos a estar preparados para que aun cuando se levanten gigantes, en el nombre de Jesucristo, nosotros vamos a ser de los que los vamos a derrumbar, en el nombre de Jesús. Mire qué tremendo esto. No vamos a caer en sus trampas, no vamos a retroceder, no vamos a negar que somos hijos de Dios. Porque algunos realmente, hasta por miedo que los despidan de un trabajo o que no se los den, dicen que no son cristianos. Vaya, están siendo perseguidos en las universidades o en los colegios llamados disque laicos, pero que tienen una preferencia religiosa y que cuando realmente hay cristianos quieren obligarlos a celebrar fiestas paganas, léase ejemplo la Navidad, Halloween, etcétera. ¿Acaso a veces la persecución no se da así cuando los amenazan que les van a quitar incluso de su salario, que nada tiene que ver con el que participen o no con una celebración religiosa? Vaya, están siendo perseguidos. Sin embargo, hay galardón para el que vence en el nombre de Jesús. Esa palabra piedra Cephos se entiende al español también como un veredicto de absolución. ¡Ay, qué tremendo! O boleto de admisión. ¡Ay, Dios mío! Fíjese, entonces, cuando Dios nos ve que estamos batallando, que el enemigo se nos presentó en contra y nosotros estamos luchando en el nombre de Jesús para vencer, entonces el Señor dice, no, le voy a cambiar su naturaleza. Esa piedra viva ya no solo va a ser una piedra viva, sino una piedra viva y blanca. Una piedra que yo voy a dar un veredicto, lo voy a absolver ya de esa situación. Y además dice que significa boleto de admisión. Ay, hermano amado, yo diría que es como quien dice, ya nos están dando nuestro pase para participar en las bodas del Cordero, fíjese. Aleluya. Significa voto. Y la palabra blanca que anotan acá del griego leucos, significa luz. Entonces, si la piedra, según 1 de Pedro 2:5, se refiere al nacido de nuevo, que se convierte en una piedra viva, Dios está diciendo que esa piedra viva, cuando sea perseguida, vence en el nombre de Jesús, y entonces le va a dar, lo va a convertir en una piedra blanca. ¿Sabe qué está diciendo el Señor? Los voy a convertir en entes de luz. ¿Y acaso no es eso lo que hemos conversado en otra ocasión, donde hemos entendido que cuando el hombre no había caído de la gracia, era un ser lumínico? Recuerda que hemos platicado,
Según el libro de Levítico, el alma está en la sangre, la vida, dicen otras versiones. Pero cuando vamos a ver el Evangelio de Juan, dice que la vida era la luz de los ojos, que la luz era la vida. Cristo Jesús en los hombres, ¿verdad? Entonces, cuando aquí dice que nos van a dar una piedra blanca, lo que el Señor está diciendo es, los voy a transformar en piedras vivas, pero lumínicas, con un cuerpo ya transformado en un cuerpo de luz. Esto entendemos, por supuesto, que será en los aires, ¿verdad? En los aires donde nos van a transformar para irnos entonces a las bodas del Cordero. Ok, pero ahora, y creo que voy en muy buen tiempo todavía, gracias a Dios, veamos que hay que vencer. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Es que esto es tan importante, hermanos amados. No neguemos nuestra fe. No neguemos nuestra fe. Tenemos que discernir y ser sabios, ser prudentes. Pero, y no entendemos que en la iglesia del principio, cuando tiraban a los cristianos al foso de los leones o antes de tirarlos, a algunos les decían que negaran su fe, que negaran que eran cristianos. Y ellos decían, no, somos cristianos. Y con los leones encima, y comiéndose los leones, pero no negaban su fe. Hoy la persecución es diferente. No con leones literales, pero sí con leones espirituales. Podríamos poner varios ejemplos, hermanos amados, pero mejor me voy a aguantar un tanto porque quisiera avanzar. Y entonces, nuevamente, aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel. Ah, mire qué interesante. Hay persecución, pero es testigo de la mano de Dios a favor de su vida. Hay persecución, no deja de servir y fielmente. ¿Qué pasa con cristianos ahora? Un problemita, hermano. Por ejemplo, ahorita ya para año, ¿qué llevamos? Año, marzo, abril, mayo, junio. Año 3 meses de pandemia. Yo creo que ahorita, con todo respeto, subrayo, con todo respeto, yo respeto, y las ovejitas que pastoreo saben que siempre les he dicho, yo respeto lo que usted decida. Si usted quiere seguir encerradito en su casa por el tema pandemia, usted sabrá. Sin embargo, ¿acaso no hemos visto la confusión en algunos del pueblo de Dios que bien pueden ir a trabajar, que bien pueden ir al mercado, que bien pueden ir al centro comercial, pero no van a la iglesia? ¿Por qué? Porque no se quieren contagiar. Entonces, ¿por qué si van a otro lado? No, mire, fíjese que mejor le voy a entrar a mi privilegio porque hasta que pase la pandemia. ¿Y entregó su trabajo? ¿Dejó de trabajar? No, hermano, es que pues me tienen que dar mi sueldo. Bueno, pues esto es más importante que una cosa de la tierra. Porque estamos hablando que estos son galardones que se le dan a los vencedores. Entonces, cuando vemos la persecución, cuando a veces llega la persecución, mire cómo hay que vencer sirviendo y fielmente. A veces hay hermanos que a mí me vienen a preguntar, pastor, fíjese que estoy pasando tal situación. Algunos me preguntan, otros solo informan. Fíjese, pastor, que he pensado dejar de servir porque tengo en mente una familia y puntualmente un servidor que afrontó una lucha bien fuerte. Y me dijo, pastor, quisiera mejor esperar unos meses para lo que estaba batallando. Yo le dije, mira, es muy comprensible que te sientas así. Sin embargo, creo que no te conviene dejar de servir. Creo que es una oportunidad para que tú puedas ser de esos vencedores a quien el Señor le va a decir, mi siervo fiel. Él me dijo, bueno, pastor, me dijo, pero mejor voy a esperar, no te preocupes. Eso fue como día jueves. Como sábado, domingo, me estaba llamando, pastor, no lo voy a dejar de hacer, me dijo. Ay, hermano, miren, no sabe cuánto me alegré.
Y no únicamente porque obviamente hay tanto, gracias a Dios, que hacer en la obra del Señor. No, 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 no. Sino ¿sabe por qué? Porque así como ese ejemplo que hago yo mención, y de otros muchos más, que no dejan de servir al Señor en medio de la persecución, en medio de la prueba o en medio de la angustia. Ay, hermano, se están convirtiendo en vencedores. Y aún dice que este Antipas, dice que fue muerto entre vosotros, es decir, en la congregación, en la iglesia. ¿Y dónde estaba? Donde moraba Satanás. Pero qué privilegio, primero Dios vamos a tener. Oh, qué lindo será, hermano. Yo quiero conocer a todos esos héroes de la fe, pero yo quiero conocer a Antipas allá en el cielo, hermano. Saber si nos va a dar, yo digo que sí nos va a dar el Señor tiempo de platicar, va, con nuestros hermanos de allá arriba, que no conocimos acá, pero allá sí lo vamos a conocer. Pero yo sí quisiera platicar con un Antipas, que si se vale, va, que nos cuente cómo fue esa situación. No sé si fue el profeta Jeremías al que aserraron. Y así podríamos mencionar varios, que uno dice, wow, pero ¿cómo vencieron? Por el Espíritu de Dios manifiesto en ellos. Entonces, iglesia preciosa, en el nombre de Jesús, si llega la persecución, vamos a vencer. Ahora, aquí yo quisiera explicar algo más. Y es que fíjese usted que Pérgamo lo que significa es fortificado o castillo. Entonces, esa atmósfera de Pérgamo lo que está diciendo de alguna manera, debajo de la letra, recuérdese que ahí estaba el trono de Satanás, en Pérgamo, en un lugar donde se había fortificado un castillo. Si me permite parafrasear esto espiritualmente, el enemigo había levantado murallas para encerrar a cristianos en su sistema, que como Antipas no se dieron delante de él. Hoy por hoy, usted mira que eso es lo peligroso de países donde legalizan la iniquidad. Porque lo que están haciendo es levantando muros, o el enemigo está levantando muros. Imagínese, hermano amado, si hay países, no sé si Canadá y algunos, no sé si pasó en África, donde algunos pastores han ido a parar a la cárcel porque predican la palabra de Dios y claramente explican que el homosexualismo, el lesbianismo y todo lo que es del LGBTI, etcétera, eso es abominable. Vaya. Y por eso, por decir la verdad de Dios, han ido a parar hasta la cárcel. Y no sé si recuerdo, nuestro apóstol mencionaba una noticia reciente, creo que hasta los han matado a los pastores. Esa es persecución. Pero ¿dónde llegan a esos extremos? Donde lamentablemente han legalizado la iniquidad. Que Dios libre Guatemala. Primero Dios, que resistamos en el nombre de Jesús. Nosotros le oramos a Dios por eso. Le pedimos al Señor, hoy que estaban orando acá mis hermanos en el tiempo de oración, yo escuchaba cómo el hermano que dirigía la oración le decía, la hermana le decía al Señor, Padre, que no legalicen leyes inicuas, que no, el enemigo no venga a levantar de sus muros para querer encerrarnos, como el ejemplo que yo le ponía. En cuanto ahorita esa restricción de horario, tan sin sentido, hermanos, y sin el ánimo de ninguna manera de vanagloriarnos. Toda la gloria es para el Señor, y solo recordando que los pastores de Dios somos colaboradores de Él, y yo lo digo con humildad, con verdad, y no con vanagloria, pero a mí me ha tocado atender varios casos de ovejitas que pastoreo, que les ha dado COVID. Recientemente una ovejita se enfermó de COVID, ya a esta fecha ya salió, gracias a Dios, y en victoria. Bendito el Señor, pero si usted viera cuando nos llaman, hermano, algunos, no todos, pero hay hermanos que llaman llorando, adultos, asustados.
Y le pedimos al Señor Espíritu Santo que nos ayude a nosotros, sus siervos, para darles palabras de aliento, para decirles precisamente Romanos 8, si el Señor está contigo, ¿quién contra ti? Y el Señor obra en ellos, hermano, con su poder, hermano. Y la palabra entonces les llega, les llena de fe y siguen adelante. Entonces yo digo ahora, entonces, claro, pues ni modo, así nuestro presidente no es cristiano, muy probablemente, o los que están al frente del gobierno, ¿qué van a entender eso? Aunque no sería difícil pensar que es una labor de los ministros de culto que nos llaman, ¿verdad? Y coartándonos nuestra libertad. Bueno, los bendecimos. Ya hoy 31 de mayo, ¿no saben hasta cuándo estaba esa cosa ustedes? No. Que estemos atentos porque de repente hasta hoy estaba y si ya mañana 1 de junio ya no hay restricción de horario, hacemos vigilia. No, tampoco, ¿verdad? Pero pues sí sería lindo, ¿verdad? Bueno, que tengamos por lo menos nuestro horario normal. Ok, ¿qué significa Satanás? El que se opone. Eso significa Satanás, fíjese usted. El que se opone. Significa enemigo, significa adversario. Ahora, miremos algunos textos donde nos encontramos algunos acontecimientos histórico-bíblicos y veamos cómo es la oposición, cómo son los adversarios o, como leíamos, cómo se presenta el enemigo. Hechos 28, 17 y 18. Y aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos. Fíjese pues, interesante que convocó a los principales de los que supuestamente eran de su mismo pueblo. Y cuando se reunieron les dijo, hermanos, sin haber hecho yo nada contra nuestro pueblo, ni contra las tradiciones de nuestros padres, desde Jerusalén fui entregado preso en manos de los romanos, los cuales, cuando me interrogaron, quisieron ponerme en libertad. Mire usted qué tremendo. Para mal los romanos entendieron que Pablo de ninguna manera tenía cargos como para estar preso. Pero sus mismos conciudadanos, digamos, ¿verdad? Los judíos fueron los que estaban molestando. Pues no encontraron causa para condenarme a muerte. Verso 18. Pero en Jerusalén fui entregado a los romanos, los cuales después de haberme interrogado quisieron ponerme en libertad por no haber en mi causa ninguna de muerte. Mas oponiéndose a ello los judíos, ay Dios mío, mire usted quiénes se opusieron, los judíos. Me vi obligado a pelear al César, no para acusar de nada a mi pueblo. Mire, ¿se acuerda cómo dijimos qué dijimos que significa Satanás? El que se opone. Entonces aquí, mire, la influencia de Satanás. Se opusieron. ¿Y quiénes se opusieron? Los que supuestamente eran de la misma religión. Pero Pablo ya no practicaba la religión judía. Pablo era cristiano. Los claramente inconversos, los romanos, los que ni siquiera practicaban la religión judía, ellos se dieron cuenta que no había razón alguna ni para tenerlo preso, ni mucho menos para condenarlo a muerte. Y los mismos judíos se opusieron. ¿Qué significa esto, hermano? Mire, ¿sabe qué significa? Que lamentablemente a nosotros los cristianos verdaderamente nacidos de nuevo se nos van a oponer evangélicos. Sí, los mismos evangélicos se nos van a oponer a nosotros. Una oposición a veces, por ejemplo, en cuanto a exponer y trasladar la verdad. Dios no quiere que la iglesia cristiana se vuelva ecuménica. Pero ¿qué dicen a veces los evangélicos? Que habemos unos que nos hemos vuelto extremistas, o incluso para algunos quizá hasta nos ven como una secta, cuando nosotros no participamos de los ayunos que convoca una autoridad que no es espiritual y obviamente no cristiana.
Entonces, lo decimos nosotros y los mismos de la iglesia evangélica dicen, uy, no, esos están mal. ¿Y por qué no? Pues, si es algo bueno, no está bueno, no está bueno. Nosotros no podemos participar en actividades espirituales, uno, que no están siendo convocadas por una autoridad espiritual y especialmente la que a nosotros nos cubre. Si nosotros por eso tenemos cobertura. Ya para hacer una actividad, digamos, a nivel cuerpo de Cristo, el que nos debería de autorizar a nosotros de participar en nuestra cobertura. Pues si en teoría no, por eso es que no nos mandamos solos. Pero esto, a un evangélico que no cree ni siquiera en los 5 ministerios, o que no cree en el principio de la cobertura, se opone a lo que exponemos, que es conforme obviamente a la palabra de Dios. De alguna manera, eso le pasó al apóstol Pablo. Entonces, recuérdese usted que el vencedor de la atmósfera de Pérgamo sabe batallar con la palabra espada, con la palabra de Dios, con el escrito está, diciendo, bueno, pues si ellos quieren a apoyar la campaña de un ecuménico, que vayan ellos, nosotros no vamos a participar. Si los evangélicos quieren participar en un ayuno que convoca una autoridad, aún sea, y por favor, óigame como oído circuncidado y disciérname. Yo no estoy diciendo que nos rebelemos en contra de nuestro presidente, el gobernador o el alcalde, no. Pero, con todo respeto, pero si fueran ellos ministros del evangelio, entonces que ellos sí convoquen, y primeramente al rebaño que pastorean. O, en todo caso, con un concilio multidenominacional, pues entonces que se pongan de acuerdo. Pero de ahí, hermanos amados, no hay que confundir el cebo con la manteca. Espero estarme dando a entender. Veamos otro ejemplo, 2 Tesalonicenses 2, 3 y 4. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, hablando del día del Señor, que es la gran tribulación, sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Oiga esto, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Recuérdese que el nombre de Satanás, desde su etimología, se entiende como el que se opone. Ahora, ¿a qué se opone? A todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. ¿Qué estamos viendo hoy? Hoy usted mira movimientos, por ejemplo, el movimiento, digámosle en términos generales, ese movimiento feminista que destruyen vandálicamente, hermano, impresionante, cualquier cantidad de cosas. En México, por ejemplo, el metro, monumentos históricos de sus ciudades, etcétera. Y no digamos el ataque en contra de no solo la iglesia cristiana, sino de cualquier religión. No recuerdo ahorita en qué país fue, que saquearon iglesias católicas. Ahora, yo sé que eso no es la iglesia de Cristo, eso lo tenemos bien claro. Sin embargo, vuelvo a la carga. No es correcto. No es correcto que vayan a destruirle sus edificios a ellos. Si eso creen, pues que el Señor los ayude y los salve. Pero de eso, a irles a destruir sus propiedades. O como los judíos que son perseguidos, que a veces hasta los apedrean o los golpean, incluso los llegan a matar. Vaya, o como los musulmanes, pues, que ya los quieran matar porque son musulmanes. No, a eso no nos llamó el Señor. Entonces, ¿quién se opone? Así como dice acá, ¿quién se opone sobre todo lo que se llama Dios? Mire que dice Dios con de minúscula, o sea, cualquier Dios, o es objeto de culto. Satanás. ¿Se da cuenta? Entonces, llegamos a un tiempo donde lo estamos viendo, donde estamos viendo movimientos que ya no solo en contra de la iglesia cristiana, la verdadera iglesia cristiana, no, parejo
¿Por qué? Porque ese es el espíritu del anticristo, el que se opone. Contra eso tenemos que batallar también. ¿Mm? Miremos otro ejemplo. Levítico 26:14 en adelante. Pero si no me obedecéis ni ponéis en práctica todos estos mandamientos, aquí esto es cardíaco, hermano. Porque aquí le está hablando el Señor a su pueblo, el Israel de la antigüedad, como una figura o sombra para nosotros, el Israel espiritual hoy. Entonces fíjese cómo Dios, en el contexto, lo puede ver usted en casita después, instrucciones que Dios da, pero entonces dice Dios, si no me obedecéis ni ponéis en práctica todos estos mandamientos, sino que rechazáis y menospreciáis mis leyes y decretos, y no cumplís ninguno de mis mandamientos, faltando así a mi pacto, yo también haré esto con vosotros. Os enviaré mi terror, mire hermano, mi terror, epidemia mortal, fiebre, enfermedades de los ojos, decaimiento del cuerpo, y de nada os servirá sembrar, porque vuestros enemigos se comerán la cosecha. Pero oiga el verso 21. Si os seguís oponiendo a mí y negándoos a obedecerme, volveré a castigaros 7 veces más conforme a vuestros pecados. ¡Ay, qué tremendo! Es decir, gente dentro del pueblo de Dios que se deja influenciar por el espíritu de Satanás. ¿Por qué? Porque se opone. Entonces ahora, un ejemplo. ¿No ha visto usted supuestos cristianos, diría yo más evangélicos que cristianos, que se oponen al diezmo? ¿No ha visto usted que hay evangélicos que publican que el diezmo ya no es de este tiempo y dicen una ensarta de cosas que no son conforme a la palabra? Entonces se están oponiendo, no a lo que decimos nosotros los pastores o un creyente, no, se está oponiendo a lo que Dios estableció. Y ese tema lo podríamos conversar precisamente con el escrito está. Porque el diezmo es un principio. Porque ellos, una de las cosas que dicen es, no, eso era de la ley y ya no estamos en el tiempo de la ley. Claro que ya no estamos en el tiempo de la ley mosaica. Pero cuando usted mira, ¿quién fue el que diezmó, diría yo, de los primeros? Abraham. ¿Y acaso que Abraham ni siquiera judío era? Ni ley había. Porque es un principio. Pero lamentablemente, hay algunos, como los que está diciendo aquí la palabra en Levítico 26:21, que siendo parte del pueblo de Dios, ellos se oponían. Entonces nosotros vamos a tener que batallar en contra de eso. Otro ejemplo, los que dicen que no hay apóstoles. Y se oponen, hermano. Y con obviamente unos argumentos no bíblicos o con malas interpretaciones bíblicas. Y así podríamos citar varias cosas. Y contra eso entonces tenemos que batallar y tenemos que vencer. ¿Y por qué tenemos y vamos a vencer? Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si a pesar de todo esto no os corregís, sino que seguís oponiéndoos a mí, dice el verso 23. ¡Hala, qué tremendo! Mire. El 27. Si a pesar de esto no me obedecéis, sino que seguís oponiéndoos a mí, Padre Santo, hermano, mire, aprendamos. Recuérdese que Dios en el contexto del capítulo 26 da instrucciones. ¿Qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer? Y cuando uno no lo hace, a veces Dios viene y permite que le venga el chicotazo, ¡pah!, la corrección. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que reflexionemos, que meditemos en nuestros actos, en nuestros errores y que digamos, no, pues no estaba bueno. No estaba bien lo que yo estaba haciendo o diciendo. Entonces viene Dios y les dice a los judíos, verso 21, si se siguen oponiendo. Verso 23, si se siguen oponiendo. Verso 27, si se siguen oponiendo. Mire cómo termina esta cuestión. Yo también, les dice Dios, me opondré a vosotros. Ay, Dios mío. Y con ira os castigaré aún otras 7 veces más por vuestros pecados. ¿Sabe cómo me parece a mí que es como una profecía, como una referencia en el tema escatológico? ¿Saben qué? Van a ir a parar a la gran tribulación. ¿Por qué? Porque ahí 7 veces más les voy a castigar.
dice Dios. Es como cuando dice la Escritura que algunos, por cuanto no tuvieron amor por la palabra, se dejaron envolver por un espíritu de error. Pero ese es el espíritu de error inicial, donde Dios estaba esperando con paciencia que tuvieran amor por la palabra. Pero como no la tuvieron, entonces, ¿qué dice Dios? Ahora, dice Dios, yo les enviaré un espíritu de error. Ya no es el espíritu de error enviado de las tinieblas, no, es Dios. Así semejante es esto. Como se dejaron influenciar por el espíritu de Satanás, es decir, oponiéndose a lo que el Señor establece, entonces dice Dios, muy bien, se estuvieron oponiendo a mis verdades bíblicas. Ok, ahora yo, dice Dios, me voy a oponer a ustedes. ¿Y saben qué? Ya los castigué. Mire lo que dice antes, con todo eso. Terror, epidemia mortal, fiebre, enfermedades de los ojos, decaimiento del cuerpo, no fructifican, siembran y no cosechan. Entonces dice, bueno, ya es suficiente. Ya les advertí, ya los castigué, no le atinan, no quieren, bueno. Entonces ahora me voy a poner a ustedes, ¿y saben qué? A la tribulación, pues. Terrible, hermano. Miremos a los textos, me quedan unos minutitos. Proverbios 18:1. El egoísta solo busca su interés y se opone a todo buen consejo. Mire qué tremendo, hermano. Recuérdese que los vencedores de la atmósfera de Pérgamo son los que en el nombre de Jesús vamos a vencer al que se opone, que es Satanás, o el que está siendo influenciado por Satanás. Entonces aquí el que se opone es el egoísta que solo busca su interés. Ahora, para poder explicar esto, me apoyo con, me parece, la versión de las Américas, en el mismo texto de Proverbios 18:1, donde dice, el que vive aislado busca su propio deseo, contra todo consejo se encoleriza. Entonces nosotros los cristianos no podemos vivir aislados. Aquí no se trata de que, ¿sabe qué, hermano? Yo llego a la iglesia y ahí recibo la palabra, de lejos saludo, me voy. No, te estás dejando influenciar por el espíritu del anticristo. ¿Por qué? Porque el que vive aislado, su propio deseo busca. Si Dios dice que debemos tener comunión, pero no aquella falsa comunión que supuestamente en la comunión de esa religión uno se volteaba y la paz, ay, la paz era la canasta. No había comunión. Y Dios nos llama a que tengamos comunión con el cuerpo de Cristo. Porque si no mal recuerdo, una de las bendiciones es que a través de esto vamos siendo purificados y santificados. Entonces, mis amados, incluso de repente tal vez alguien me está escuchando que es muy aislado en la iglesia, en su congregación. Mire, discierna, claro. No se haga amigo de cualquiera y tan a la ligera. Hay que discernir, incluyendo a los cristianos, porque hay algunos que sí son cristianos, pero todavía no han sido mucho transformados. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Sin embargo, eso no significa que cortemos a todos con la misma tijera, no. Si gracias a Dios, mis amados, muchísimos dentro del pueblo de Dios, somos gente que le estamos pidiendo al Señor que siga transformando nuestras vidas. Entonces, el egoísta solo busca su interés y si se opone, es Satanás. A todo buen consejo. No pide consejo, fíjese usted. No le gusta. Y el que no oye consejo, no llegará viejo. No. El que no oye consejo, yo creo que una de las razones es porque se siente muy bien pagado de sí mismo. En la versión de las Américas dice, contra todo consejo se encoleriza. No se le puede sugerir algo. ¿Por qué? Porque él piensa que todo lo hace bien. Bueno, miremos otro. Aleluya. Bueno, me faltan varios versículos, pero tengo 6 minutitos. Romanos 13:2. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad
a lo ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. ¿Quién es el que se opone? Satanás. Cristiano que se opone a las autoridades civiles y o espirituales debe de discernir si no está siendo influenciado por el espíritu de Satanás. Sí. Por eso no es correcto que los cristianos participemos de cosas bochincheras. Yo me recuerdo incluso hasta, ¿cómo se dice? Postear se dice cuando publican algo en Facebook y uno lo pasa. Yo posteé ese mensaje, ese de una preca donde nuestro apóstol general estaba molesto, hermano, pero él sí dijo bien claro. Cuando aquí en Guatemala estaban todos esos relajos que querían votar y poner y quitar presidentes. Y no el montón de cristianos pues yendo a hacer esas cosas, hermano. Y sin darse cuenta que habían titiriteros detrás de todo. ¿Y sabe qué es lo peor? Bochinchando. No sé si existe esa palabra, pero creo que usted me entendió. Yo me recuerdo que mi apóstol se levantó y dijo, si usted quiere ir a hacer esto a la congregación, va, pero como yo estoy bajo su cobertura, lo agarré para mí y para decir que los hermanos vieran. Si usted quiere ir a hacer eso, me recuerdo que él dijo, incluso, sí, mire hermano, dijo, si usted quiere raparse la cabeza y ponerse como un su corte como de moicano, dijo él, haga, haga lo que se le da la gana, creo que dijo así. Pero eso sí le dijo, si usted sirve en esta iglesia, devuélvame el privilegio. O si usted quiere irse a meter a todas esas manifestaciones, devuélvame el privilegio. Tremendo, hermano. Porque no hay que confundir el cebo con la manteca, hombre. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, al ordenado por Dios, se ha opuesto. Porque aquí tampoco vamos a pensar, hermano, que como para al parecer, por revelación, antes de ser levantados de la tierra, al parecer, vamos a discernir quién es el anticristo. Nosotros los cristianos, antes de irnos, vamos a discernir. Vamos a ver un apocalipsis, pero del anticristo, probablemente. Entonces, no le vamos a hacer caso no vamos a estar orando por el anticristo, como dice, hay que orar por las autoridades. No. No, no nos vamos a resistir, no nos vamos a oponer a la autoridad ordenada por Dios. Espero estarme dando a entender. Nosotros no vamos a asimilar por correcto, por ejemplo, la legalización del matrimonio igualitario, de ninguna manera. Podemos expresar, si usted quiere, aún, diría yo, si hay algún hermano o alguna ovejita que hasta conoce de leyes y puede interponer algo legalmente, lo puede hacer. Pero de eso, a irse en contra de las cosas, leyes civiles que realmente no van en contra de principios de Dios, ahí está el error. Y obviamente también no oponernos a la autoridad espiritual. ¿Por qué? Porque ese es el espíritu del anticristo. Ok, déjeme ver, tengo otros versículos, pero hoy sí el tiempo se me está acabando. Aquí en 1 Timoteo 6, 20 y 21. Timoteo, cuida bien lo que te he confiado, no escuches palabrerías mundanas y vacías, ni los argumentos que opone esa mal llamada ciencia, que algunos por profesarla ha desviado de la fe. Creo que aquí vamos a quedarnos por causa del tiempo, pero mire hermano, y esto yo quisiera especialmente que me lo pudieran atender todos, pero especialmente los que son universitarios, porque le puedo testificar con lamento en mi corazón cómo he visto cuántos hermanos, lastimosamente, cuando llegan a la universidad, otras versiones dicen la pretendida ciencia se opone a su fe, al evangelio. Y he visto a varios que los hacen trastraviar en la universidad. Le creen bien fácil a un montón de cosas que
que van en contra de la palabra de Dios, pero así facilito, facilito. No pueden creer que Dios hizo al hombre, pero sí le pueden creer a Darwin que viene del mono, ¿va? Tal vez andan con su colita por ahí, saber, ¿verdad? Y así tantas cosas. Entonces, aquí dice claramente, ni a los argumentos que opone esa mal llamada ciencia, que a algunos, por profesarla, ha desviado de la fe. Ah, hermano, qué triste. Entonces yo quiero hacer el llamado, por favor, mis hermanos en Cristo Jesús, los que en cualquier ámbito, desde primaria, secundaria o universidad, por favor, en el nombre de Jesús, con prudencia, cautela y discernimiento, lo que les estén enseñando en la escuela. Hoy por hoy, no sé si ya en Guatemala, espero que no he sido informado, pero en Guatemala creo que todavía no están enseñando lo del tercer género en las escuelas, espero que no, primero Dios que no, pero hay países donde lo están enseñando. La pretendida ciencia, esa que se opone a la verdad de Dios. Entonces, que no nos vaya a pasar, iglesia preciosa, que por estar aceptando lo que dijo quien lo haya dicho, así, muy famoso matemático, científico, psicólogo, lo que usted quiera, pero si eso va en contra de Dios, obviamente no es de Dios. Hay que vencer en el nombre de Jesús. Amén. Lo vamos a dejar hasta acá. Tenía otros versos, varias cositas, pero si quiere usted ir a casita y estudiarlo en 2 Timoteo 3:8, dice de Janes y Jambres que se opusieron a Moisés. Vea el contexto, desde el verso 1 al 8 por lo menos, y con el favor del Espíritu Santo, usted va a discernir qué cosas hay que vencer. Como en este caso, pues estos dice que eran brujos, pero vea usted lo que hacían, o su comportamiento. Bueno, lo vamos a dejar hasta acá, y quiero orar, quiero bendecirles, y entonces despedirnos hasta... quiero contarle también, si Dios nos lo permite, el próximo lunes, en el nombre de Jesús, tenemos, primero Dios, una muy bendecida sorpresa. Así que vamos a ver cómo si lo anunciamos o qué hacemos para que el otro lunes usted y yo recibamos la bendición del Señor a través de nuestro discipulado del programa El Trazo del Escriba. Oremos. Padre, muchas gracias por esta noche tan bendecida. En el nombre de Jesús, enviamos, Señor, bendición a mis hermanos donde se encuentren con sus familias. Te suplicamos, Señor, que tú nos llenes de tu Santo Espíritu, que nos fortalezcas para que podamos ir venciendo cada situación, Señor, que se presente o que aún estemos afrontando. Y así, en tu nombre, alcancemos, Señor, ese galardón de ser llamados más que vencedores. En el nombre de Jesús te lo venimos pidiendo y te damos gracias. Amén. Hasta pronto. Tu novia fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas